Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vemos ya que muchos ya se conectaron, así que vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Pues bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Conexión Científica, edición Alimentos con Propósito, un espacio que hemos creado para compartir y aprender juntos de investigadores, de estudiantes y profesionales que están apasionados por la nutrición y los alimentos funcionales. El día de hoy, como ya se los compartí en el chat, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María del Carmen Núñez Santiago, una destacada investigadora cuyo trabajo ha contribuido significativamente al campo de los alimentos funcionales y la innovación alimentaria. Me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Carmen. La doctora María del Carmen Núñez Santiago es ingeniero químico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría y doctorado en Ingeniería de los Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma. Es profesora titularse en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos desde el año 1985. Pertenece al Departamento de Desarrollo Tecnológico y participa en la maestría en Desarrollo de Productos Bióticos. Actualmente también participa en la especialidad de Nutrición y Alimentos Funcionales. La doctora Carmen es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde el año 2008 y tiene un nivel 2. Ha tenido experiencia laboral en la industria de los alimentos en el área de la formulación y desarrollo. La profesora de la carrera de Ingeniería en Alimentos fue profesora de la carrera de Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con mención honorífica en el examen de doctorado en el año 2007 y la medalla Antonio Caso a la mejor tesis en el año de Ingeniería. También ha tenido dirección de tesis, de licenciatura, de maestría y doctorado. Ha dirigido... actualmente desarrolla proyectos de investigación dentro del área de tecnología de alimentos con énfasis en reología de sistemas alimentarios, principalmente de almidones. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas indexadas y una patente. La doctora también ha dirigido proyectos de la CIP-IPN y ha participado en proyectos de la CECIT. Y bueno, el día de hoy la doctora Carmen nos hará el honor de presentarnos la conferencia ¿Qué son las gamas alimentarias y dónde se encuentran los alimentos funcionales? Agradecemos su disposición, doctora, y pues la escuchamos para que nos comparta su tema a la comunidad de Conexión Científica. Muchas gracias, Amalia, por la presentación. Agradezco mucho la invitación y espero poder ser breve y poder comunicar apropiadamente el mensaje que les quiero compartir. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de qué son las gamas alimentarias y dónde están los alimentos funcionales. Doctora, perdón que la interrumpa, todavía no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Porque no se ve. ¿Ya? No, no la estamos viendo. ¿Aún no llega? No. A ver. A mí inclusive me marca dejar de compartir. Ok, voy a volver a intentar. Si alguien nos pueda confirmar si se está viendo o solo yo. No, no se ve. Sí, voy a dejar no sé de compartir sí. Y voy a volver a intentar. ¿Ya se ve la pantalla?
No, doctora, aún no, pero si gusta puedo intentar compartir. Si gusta salir la doctora y volver a entrar. Si puede salir la doctora y volver a entrar, por favor. Se ve, ok, vamos. ¿Por qué pasa estas cosas? Voy a volver a intentar. Doctora, si puede salir ¿Puede salir de la plataforma y volver a entrar, por favor. Doctora, ya está, doctora. Si gusta yo la compartí. Ya está la pantalla. Yo la compartí, Robert. Si quiere, la comparto, okay. Doctora, y me va indicando cuando cambio. Nada más colócala en modo presentación. Ok. A ver. Listo. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros, la plática de hoy se titula ¿Qué son las gamas alimentarias y dónde están los alimentos funcionales? Aquí sigue. Bueno, haciendo alusión a continuar con la idea de la doctora Perla, nos hemos dado la tarea de hacer la presentación en inglés, ¿verdad? Para tratar de darle un poco más de formalidad, como nos citó ella previamente, la ciencia actualmente se hace en inglés. Bueno, la gamificación en los alimentos es una categorización no oficial de alimentos que tiene en cuenta el tratamiento que han sufrido, al que han sido sometidos los distintos productos a la hora de garantizar su seguridad alimentaria. Entonces, ¿dónde se origina la gamificación de los alimentos? ¿O por qué se origina? Bueno, a través del tiempo, el desarrollo de nuevos alimentos y comercialización de los mismos, pues, ha dado origen a la gamificación de los mismos, dado que ahora encontramos una gran variedad de alimentos industrializados. Bueno, haciendo una pequeña recopilación en la historia, la gamificación tuvo su origen en Francia, por allá por la década de los 90, y fue justamente la respuesta al origen de las nuevas tecnologías para la preservación de los alimentos. Por ejemplo, allá es muy dado el uso de atmósferas controladas o modificadas para los vegetales y las frutas. ¿La que sigue? Bueno, sin embargo, a nosotros como consumidores, ¿qué es lo que nos interesa saber de la gamificación de los alimentos? Bueno, para empezar, la gamificación, la clasificación, no se relaciona con el contenido nutricional. Eso debemos de tenerlo claro. Cada gama puede tener una cierta cantidad, una diversidad en los productos por la diversidad en su preparación. La gamificación de un determinado alimento no indica para nada las propiedades de salud. Sin embargo, como especialistas en la nutrición que son, sí nos permite dar una idea del estado de conservación del
del componente activo que nos interesa. Entonces, esta parte a mí me gustaría resaltarla porque de acuerdo al procesamiento que vamos a dar a cada uno de los alimentos previo a que lleguen a los consumidores, pues entonces va a ser la probable conservación del componente activo que nos interese. En el ámbito de la tecnología de alimentos, la gama alimentaria nos permite estudiar y proyectar las posibles dificultades del procesamiento y preservación de los mismos. ¿La que sigue? Bueno, existen 5, originalmente se plantearon 5 gamificaciones en los alimentos. En la gama 1, o alimentos de primera gama, son aquellos alimentos que no han sufrido ningún tratamiento térmico ni de envasado y que se encuentran frescos completamente. Si se fijan o reflexionando un poquito acerca de esto, en México somos muy afortunados de que podemos encontrar en la gran mayoría de productos alimentarios dentro de esta primera gama. ¿Por qué? Pues porque dada la latitud de nuestro país, podemos encontrar la gran cantidad de productos naturales alimentarios, así como también en el caso de las carnes. ¿La que sigue? Bueno, los alimentos de segunda gama son aquellos que han sido empacados previamente y han sido sometidos a un tratamiento térmico. Por ejemplo, todas las conservas, las frutas, verduras, los pescados también los pescados envasados pertenecen a la gama 2, así como las verduras enlatadas. Todos estos alimentos han sido sometidos a una esterilización, la cual pues conlleva, ustedes lo saben mejor que yo, conlleva un proceso térmico. Ese es el principal factor de esta gama alimentaria. La que sigue, por favor. Los alimentos de tercera gama se refiere a los alimentos congelados en crudo. No, lo único que han sido es que el único procesamiento es que fueron lavados, fueron limpiados, pelados, si ustedes lo consideran así, y se sometieron a un proceso de congelación. Entonces, este tipo de alimentos normalmente nosotros necesitamos descongelarlo previo a su procesamiento o cocción en casa. ¿La que sigue? Bueno, los alimentos de cuarta gama, entonces, son aquellos alimentos que han sido envasados en crudo bajo condiciones de atmósferas controladas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estas condiciones de atmósferas controladas hay una regulación del oxígeno, del nitrógeno, de la humedad y la temperatura. Nosotros podríamos preguntarnos por qué surgen este tipo de alimentos envasados al vacío o en atmósferas controladas. Bueno, si recuerdan, originalmente en la historia, la gamificación surgió en Francia. Ellos no tienen todo el año acceso a frutos y verduras frescas, entonces han tenido la necesidad de ver cómo preservarlos de la mejor manera, evitando los procesos de degradación. Entonces, no solamente son congelados, sino que también al tener una atmósfera controlada, en la mayoría de los productos evitan el fenómeno de la oxidación, tanto en aceites como en pescados, en frutas. Y cuando estuve haciendo mi revisión, me sorprendí mucho que inclusive ellos consumen peras y manzanas empacadas al vacío bajo una atmósfera controlada de
de oxígeno. Entonces, eso significa que justamente a raíz de las necesidades alimentarias o de los climas extremos que ellos tienen durante el invierno, pues no es posible cosechar sus verduras frescas como es el caso de nosotros. El comentario va en relación a que todas estas tecnologías, muchas de ellas no son desarrolladas en nuestro país. Sin embargo, pues dada la globalización a la que hemos estado sometidos, pues entonces ya tenemos que pensar cómo vamos a exportar nuestros alimentos o bien cómo van a llegar a nuestro país para nuestro consumo. ¿La que sigue? Bueno, aún para nosotros no es tan común encontrar ya platillos preparados en los supermercados, pero ya hay una gran cantidad de productos, toda una sección, ¿verdad?, donde los alimentos ya han sido envasados al vacío o bien en atmósferas controladas, y lo único que tenemos que hacer nosotros es llegar, abrir, calentar y comer. Entonces, eso habla de que en la ciencia de los alimentos se ha procurado desarrollar alimentos de fácil acceso para que los consumidores ya no tengan o no tengan que invertir el tiempo en la elaboración de sus productos. Esa es básicamente. ¿La que sigue? Bueno, tuvieron que incorporar una sexta gama en los alimentos, porque entonces surgieron los alimentos que van deshidratados y muchas veces texturizados e inclusive liofilizados, como es el caso de la soya. Entonces, cuando la soya tuvo su boom comercial, fue justamente a través de esta gamificación, y yo creo que ustedes saben mejor que yo toda la cantidad de platillos que se originan a partir de una soya texturizada. La que sigue, por favor. Bueno, en la plática anterior, la doctora Perla nos hizo una muy amplia explicación de lo que son los alimentos funcionales, ¿verdad? Y yo me tomé la libertad de traerme el texto que ella nos citó, ¿verdad? Y lo cito únicamente para ubicarnos en el contexto, ¿verdad?, de la plática, para recordar entonces que un alimento funcional son ingredientes que ofrecen beneficios a la salud, ¿sí? O bien que extienden o van más allá de su valor nutricional. Algunos tipos de alimentos funcionales contienen suplementos o bien ingredientes adicionales para proveer salud. Entonces, la siguiente. La doctora Perla nos hizo también de nuestro conocimiento que en algunas otras definiciones, pues, podemos encontrar que pueden ser alimentos o bebidas naturales, también son aquellos que pueden contener elementos adicionales como la fibra o la omega 3. También podemos tener alimentos funcionales donde observamos la reducción de algún componente que no es de interés, como por ejemplo alimentos libres de gluten o libres de azúcar, por ejemplo. Y también encontramos los alimentos o bebidas cuya naturaleza de uno o más componentes ha sido alteradas, como por ejemplo la leche con los fitoesteroles. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ella también nos hizo una breve historia del origen de los alimentos funcionales.
Entonces, nos contó brevemente que los alimentos funcionales tuvieron su origen en Japón desde ya algunas décadas más o menos, si no mal recuerdo, por las décadas de los 80s, y entonces ellos ya tienen todo un sistema de regulación de los alimentos funcionales. Bueno, entonces, existen algunos puntos que ya han sido platicados y dentro de ellos, entonces, lo primero es que deben surgir a partir de ingredientes naturales. Otro punto importante para que sea considerado un alimento funcional es que deben de ser parte de la dieta diaria de la población a la cual queremos dar los beneficios de salud. ¿Sí? La que sigue. Y entonces, cuando queremos diseñar un alimento funcional en algún área específica, como el cuerpo humano, entonces debemos de considerar algunos aspectos. Lo primero, algunos de los aspectos para los que son los alimentos funcionales es que podemos mejorar los mecanismos de defensa, ¿verdad? Mejorar nuestro sistema inmune. Puede prevenir o mantener algunas de las enfermedades específicas. Hay enfermedades crónico-degenerativas que sabemos que no podemos curar, pero sí podemos controlar. Ese es el espíritu de los alimentos funcionales. Debemos de... ¿La anterior? Okay. Debemos de considerar un alimento funcional para mejorar las condiciones físicas y mentales de los consumidores y obviamente entonces se deben de considerar para el retardo del proceso de envejecimiento. ¿La que sigue? Bueno, para desarrollar los alimentos funcionales, hay algunos criterios de selección. El primero, pues, es que tanto el sabor debe estar ajustado tanto al sabor como a las necesidades nutricionales de una población al cual se quiere dirigir ese alimento funcional. Entonces, no todos los alimentos pueden ser fortificados, aunque técnicamente sea factible hacerlo. No todos los nutrientes se pueden adicionar a un alimento porque debemos de analizar la estabilidad dentro de la matriz alimentaria y además entonces estudiar la habilidad que tenga ese alimento en funcionalidad sin cambios. O sea, prolongar la vida de anaquel. ¿La que sigue? Bueno, entonces, dentro del desarrollo de productos funcionales, pues debemos de considerar el control de la calidad, las características organolépticas, que no tengan cambios a través del tiempo y también que sean no nada más viables técnicamente, sino también económicamente a nivel industrial. Bueno, ustedes me han de preguntar o se han de preguntar y que cómo vamos a correlacionar la gama de los alimentos con el asunto de los alimentos funcionales. ¿Continuamos, Amalia? Bueno, acuérdense que la gama de los alimentos está relacionada con el origen y el procesamiento de los mismos, ¿verdad? Entonces, específicamente para los alimentos funcionales, pues estos no deben de contener dosis excesivas que puedan ser tóxicas.
el producto debe de consumirse regularmente y en cantidades accesibles a la población. Y sobre todo lo que más me interesa o lo que quiero recalcar es estudiar o cuidar la estabilidad y biodisponibilidad de los nutrientes bajo condiciones de almacenamiento. Entonces, la que sigue, Amalia, por favor. Entonces, algunos vamos a pensar en un omega 3. Lo puedo encontrar en sardinas, en salmón, en semillas de chía, en semillas de, en nueces, ¿sí? Y entonces aquí podemos apreciar que estas sardinas o estos peces, estos filetes de pescado, yo los puedo conseguir en un tianguis o los puedo conseguir en un supermercado frescos y entonces serían una gama 1. Podría, si tuviera el acceso económico, podría comprarme un filete de salmón envasado al vacío, ¿verdad? Que muy probablemente me va a permitir una vida de anaquel mayor de mi omega 3. Seguramente también las semillas de chía y de linaza probablemente me permitan tener una rica fuente de omega 3 que puedo mantener durante más tiempo. Sin embargo, por ejemplo, otra fuente son las nueces, ¿verdad? Pero esas se enrancian en un periodo de tiempo más corto. Entonces, si se fijan, podemos tener los alimentos funcionales en diferentes gamificaciones, pero lo que quiero recalcar es que dependiendo de la gamificación es la vida de anaquel que yo le puedo dar a mi producto o al ingrediente funcional de interés. Aún así, aunque sean los productos naturales. ¿La que sigue? Ok. A veces, en algunas ocasiones, ahora que estoy involucrada en los alimentos funcionales, pues reflexioné sobre la sal, ¿verdad? Originalmente, en mi época de infancia, mi mamá usaba sal de grano, tal cual. Sin embargo, cuando yo empecé a cocinar, a través del tiempo, encontré una presentación de sal iodatada. Entonces, reflexionando, es un alimento funcional porque ya va incorporado el yodo y tiene una cierta funcionalidad. Ahora que soy hipertensa, estoy buscando la sal, ahora se llama biosal o en cualquier presentación, donde el potasio ha sido, el sodio ha sido sustituido parcialmente por el potasio. Entonces, ahora para las personas hipertensas, pues hay presentaciones de sal donde ya el contenido de sodio ha bajado y entonces podría mejorar mi calidad de vida por disminuir el consumo de sodio. ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno, otros muchos ejemplos de la relación entre la gamificación y la conservación de los componentes activos, pues por ejemplo, ya puedo encontrar leche adicionada de vitamina A y D, puedo encontrar leche pulverizada para los niños, fortificada con vitaminas y minerales. Puedo encontrar productos lácteos altos en proteínas e inclusive lo mismo, la leche deslactosada, pues también viene siendo un producto funcional, ¿verdad? Entonces, mientras que en la incorporación de vitaminas y también tengo la eliminación de componentes como es la lactosa, ¿sí? Entonces,
En el mercado, la que sigue, por favor, en el mercado tenemos un sinfín de productos funcionales. Ya tenemos lo que denominan leche a partir de soya, leche de almendra, leche de coco, la que sigue, todas ellas deslactosadas, la que sigue. ¿Sí? Y la gran cantidad de barras que ahora, de barras energéticas que consumimos, cuando en México éramos tan felices consumiendo las alegrías, ¿no? No necesitábamos más para tener nuestro producto energético. Sin embargo, si se fijan, ahora entonces, todas las imágenes que yo les presenté tienen diferentes gamificaciones. Y únicamente, no sé si se han fijado, mientras aquí en México nuestras barras se cubren con papel celofán, en las Quaker se cubren con papel aluminio, pues porque ya hay una atmósfera controlada al interior de ese paquete. Entonces, tenemos dos gamificaciones diferentes, pues porque lo que importa es la forma en que se envasan y se conservan nuestros alimentos. ¿La que sigue? Bueno, encontré aquí un pequeño diagrama de Virgen Carrillo y Mójica de 2024, donde ellos nos explican brevemente sobre el proceso para elaborar un producto funcional. Entonces, empezando por la selección, ¿verdad? Ya sea de un producto animal o de origen animal o vegetal, y entonces hacemos pruebas bioquímicas. ¿Qué tipo de componente contiene? ¿Qué tipo de nutrientes? ¿Y qué podemos hacer con ese alimento? Posteriormente podemos estudiar el potencial biológico a través de evaluaciones in vitro. Y algo que a mí me interesa mucho es la definición de la matriz alimentaria. Bueno, entonces a mí me interesa que ese alimento me permita un cierto periodo de conservación. Por ejemplo, cómo voy a constituir esa matriz alimentaria, si puede ser basada en plantas o en otro tipo de alimentos. Posteriormente, puedo definir mi población objetivo. Cuando estuve revisando esto, probablemente habrá quien tenga discrepancias con este diagrama de flujo, porque probablemente pudiera ser al revés. Primero, definir la problemática nutricional en una cierta población y después ver cómo poder suplementar o mejorar la calidad de vida o la calidad nutricional de los productos de esa población. Bueno, posteriormente también hay que hacer su evaluación sensorial y la evaluación fisiológica. En esta parte de la evaluación fisiológica, estudiando la digestibilidad, la absorción en el intestino delgado, la biodisponibilidad y todos estos factores, entra el aspecto nutricional, ¿verdad? Y posteriormente también hay que ver la legislación local. En nuestro caso, si hay etiquetas, qué tanta toxicidad, si es alto en calorías, etcétera. Y entonces en el marketing, aquí nos interesa el cómo vamos a colocar y a distribuir nuestro alimento funcional. Y entonces aquí entra las gamas que estuvimos platicando. ¿Por qué? Porque este marketing, esa presentación, va a depender de la elección de cómo vamos a conservar, qué tipos de acabado o terminación
le queremos dar a nuestro producto para que nuestro componente activo permanezca el tiempo que a mí me interese. Desde que yo lo fabrique, desde que yo lo produzca, hasta que llegue a mi consumidor. Entonces, he ahí la relación de la importancia de saber y conocer la gamificación de los alimentos. ¿La que sigue? Bueno, ok. De acuerdo a la legislación japonesa, el FOSHU, tenemos como alimentos funcionales o complementos la fibra dietaria, los oligosacáridos, los alcoholes, los ácidos grasos poliinsaturados, los péptidos y las proteínas, los glicosídicos, las vitaminas, los fenoles, las bacterias de ácidos lácticos, los minerales. En nuestro caso, la que sigue, la doctora Perla nos dio una amplia plática desde el punto de vista nutricional de la fibra dietaria. Ya nos hizo la definición de la fibra y yo solamente quiero recalcar que tenemos fibra soluble y fibra insoluble. La que sigue. Okay. Bueno, en esa categoría de fibras solubles, los carbohidratos se consideran fibras solubles completamente. Entonces, tenemos carbohidratos de cadena corta, tenemos carbohidratos que son que tienen una unidad repetitiva a lo largo. Ahí se clasifican los almidones resistentes tipo 1, 2, 3 y 4, las celulosas y los betaglucanos solubles e insolubles. Y tenemos los hemopolisacáridos, entonces cuyas unidades repetitivas son diferentes. Y en esta gran variedad, ¿sí?, en todos estos carbohidratos que se consideran fibras solubles, pues tenemos un universo muy amplio de estudio y de aporte que podemos tener. La que sigue. Bueno, la doctora Perla nos habló del aspecto nutricional de los almidones. En el Departamento de Desarrollo Tecnológico y en mi especialidad es sobre la caracterización riológica y en este caso particular vamos a hablar de la caracterización riológica de los carbohidratos solubles de las fibras solubles como los carbohidratos. Aquí tenemos, en este caso, tenemos en la riología hay 3 puntos, ¿no? Podemos medir la viscosidad, podemos evaluar el carácter de formación de un gel en la fibra soluble, ¿sí? Y podemos también, en el caso de los carbohidratos que pueden formar geles, establecer las temperaturas y condiciones en que tenemos la formación de ese gel. ¿Por qué es importante los geles? Porque es una característica propia de la fibra soluble para que pueda hacer su función nutricional. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí estamos trabajando cociendo, es una curva de formación de pastas, que se le conoce, y estamos comparando un almidón de maíz con un almidón de una fuente no convencional como el plátano. Nosotros evaluamos la viscosidad y de cierta manera la estabilidad de las pastas de almidón. ¿Qué tan resistentes son al tratamiento térmico-mecánico? Y si yo puedo deformarlas, ¿sí?, durante ese tratamiento. Y en este caso, si tienen la capacidad o no de formar geles.
La que sigue. Bueno, a través del tiempo o en la intención de hacer alimentos funcionales, también se han modificado muchos de ellos químicamente. Y entonces, aquí la única diferencia entre una gráfica y otra es que esta medición, esta formación de pastas es en una condición neutra, mientras que la inferior es una condición ácida, y podemos ver claramente cómo los almidones nativos no son estables a la condición ácida, mientras que un almidón modificado sí lo puede hacer estable a una condición ácida. ¿La que sigue? Bueno, en el laboratorio de carbohidratos se ha trabajado ampliamente con la modificación de almidones y podemos ver que en algunos casos hemos podido reducir la viscosidad de los almidones modificados y en otra la podemos aumentar. Entonces, podemos jugar con las modificaciones de acuerdo a las características que nosotros tengamos de interés. ¿La que sigue? ¿Se cortó el audio, doctora? No sé, ya no vi la presentación. Ah, ok. Ok, es que no escuchaba yo el audio. Sí, es que ya no vi la presentación y ya. No sé si se está viendo la presentación, yo no la veo. Ya se ve. Ok, está bien. Entonces, en la siguiente diapositiva, creo, está, no estoy viendo yo la presentación, pero bueno, está bien, vamos a continuar. Hasta ahorita hemos hablado de la riología de almidones, pero también existen otros polisacáridos, ¿verdad? Como es el caso de las carrageninas, que tienen un grupo negativo, que es un grupo sulfato negativo. Y la simple presentación de esa carga negativa me va a dar un universo de posibilidades de aplicar ese polisacárido. ¿Qué significa? Que va a ser sensible a la presencia de iones positivos, como es el potasio. Entonces, yo puedo formar un gel de carragenina en presencia de iones potasio, o bien puedo formarlo en presencia de iones calcio. ¿Por qué hago hincapié en este asunto de los geles? Porque en las matrices alimentarias los geles forman un papel importante en la estabilidad de los alimentos y los productos a la hora que llegan al consumidor. Entonces, por ejemplo, en toda la teoría o más bien la base de todas las películas biodegradables, pues es que los elementos primero tengan la capacidad de formar una red tridimensional y cuando se deshidrata queda la película biodegradable. Cuando se habla de fenómenos de coalescencia, también entonces el alginato o algún otro polisacárido en el contacto con los iones forma geles que precipitan y entonces ahí
podemos encapsular algunos de los componentes activos. Yo ya no pude ver la imagen, Amalia, pero espero que sí hayan podido escuchar claramente. Ya no les escucho, creo que perdí mi señal de internet, pero Amalia, estoy aquí con el celular, si quieres que nos comuniquemos. Doctora, a yo sí través estaba viendo la del imagen, celular. no sé si no la estaban viendo los demás. Ok. Sí se estaba viendo. Sí se estaba viendo, sigo compartiendo. ¿Quieren doctora. que, sí, les escucho, quieren que pasemos a sesión de preguntas? Doctora, sí se estaba viendo su imagen. Te escucho, Amalia. Le comentaba que sí se estaba viendo su pantalla. Está bien. No sé si, sí, así pasa. ¿Quieren que pasemos a la sección de preguntas? Sí, ¿le faltaba mucho, doctora? No, realmente iba a seguir con algunas imágenes del estudio reológico de los geles, ¿verdad? Es un universo, pero el mensaje que les quería dar es que en gran medida ese estudio el estudio de las propiedades reológicas de los geles es base para ver aplicaciones o usos en alimentos funcionales, ¿verdad? Ese es más que nada el mensaje. Ok, doctora. Bueno, creo que estamos teniendo fallas técnicas con la pantalla. Hasta donde yo me quedé, sí se estaba viendo, pero me parece que usted no la podía ver. Pero si gusta, podemos proceder a las preguntas. Los invitamos a que abran su micrófono si gustan tener participación, o también pueden compartir sus preguntas a través del chat y aquí las leeremos. No vemos ninguna pregunta. Creo que todo quedó claro. Sí. Nos preguntan, doctora, ¿qué gama de alimentos es la más útil en entornos hospitalarios? Yo creo que sin lugar a dudas, pues es la 1. Yo creo que en entornos hospitalarios lo más natural es lo mejor. Yo no pensaría que les convenga mucho estar conservando alimentos para los pacientes, ¿no? Si recuerdo bien, si sé un poquito bien, pues ahí todas las dietas blandas pues sin duda a dudas es la gama 1, ¿no? Los productos naturales sin procesar. A lo mucho cocidos o al vapor, pero nada más. Nos dicen, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de alimentos funcionales se han tenido que reformular por causar más daño que beneficio, como la adición de yodo a pacientes con hipotiroidismo? Bueno, lo que sucede más bien entonces es
cómo vas a elegir el producto que le vas a sugerir a tu paciente, ¿no? Según tengo o recuerdo, las pocas fuentes de yodo que nosotros tenemos en nuestra dieta alimentaria, pues es a través del rábano, ¿no? Pero, sin embargo, originalmente se consideró yodar la sal para tener ese complemento para nosotros en la dieta de los mexicanos, pero obviamente para las personas tiroideas, pues eso deja de ser funcional completamente. Entonces, pensaría que más bien